Dios les bendiga, hermanos. Shalom, bendiciones. Que el Eterno bendiga a todo su pueblo. Amén. Hoy vamos a ver qué es la muerte espiritual y los síntomas que esta presenta. La muerte espiritual es separarse de Yahweh, separarse del Dios vivo. ¿Sí? Y vemos en el principio, en el Génesis, habla el Señor y narra la historia cuando Adán y Eva murieron espiritualmente. En Génesis 2, 16, 17, si ustedes pueden buscar en su Biblia, mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y estamos viendo una muerte no física, sino una muerte espiritual. Ellos murieron espiritualmente. Ellos fueron creados para la eternidad. La muerte espiritual es estar separados de Dios. La muerte física es la que separa el alma del cuerpo. Eso es la separación, es muerte, porque se separa el alma del cuerpo. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y analicemos Romanos. En el libro Romanos 6:23 dice: la paga del pecado. Toda persona que peca automáticamente empieza a morir espiritualmente, o sea, a separarse de Dios. Empieza a enfermarse esa parte del cuerpo y comienza a morir, a apagarse. Pero dice la Biblia: mas la dádiva del Eterno, lo que Él nos da cuando estamos dentro de Él, cuando estamos en la vida, ¿verdad?, es vida eterna. La dádiva de Yahweh es vida eterna en Yeshua. La vida eterna no está sin Yeshua. Amén. Si está claro eso, escríbalo ahí. Es en Yeshua que yo tengo vida eterna. No es por un buen cristiano, porque voy a la iglesia o porque yo oro o ayuno. Es en Yeshua, es tener a Yeshua, es vivir conectado a Yeshua en intimidad, en oración. Entonces estoy conectado a la vida, a la fuente de vida. Pero el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado me separa de Dios. Escríbalo ahí. El pecado es el que nos separa de Dios, de Yahweh. La muerte espiritual es peor que la física. Nosotros estuvimos muertos. Cuando nacemos muertos espiritualmente. Colosenses 2:13 dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Nosotros estuvimos muertos, porque todo aquel que vive en pecado está muerto. Escríbelo ahí. Todo aquel que vive en pecado está muerto. Cuando venimos a Yeshua somos perdonados. Todos los pecados son perdonados y son sepultados en el fondo del mar. Dios ya no se acuerda de eso. Porque cuando venimos a Yeshua somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Él, en Jesucristo, en Yeshua. Somos nueva criatura. Y ahí dice, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron, ya no más. Fui borracho, fui adúltero, fui malo, perverso, fui, ya no. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Yeshua, es una nueva criatura. Nadie puede decir que está en Yeshua si está pecando. Nadie puede decir que está en Yeshua si ha vuelto a la vieja naturaleza.
se ha vuelto a rendirse al pecado, al alcohol, al adulterio, al mundo, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya no están. Ahora es una vida nueva, una vida diferente, una vida de pureza, de limpieza, de amor, de paz, de templanza, de benignidad, una vida limpia, una vida hermosa. Nacimos de Él, somos una simiente nueva, una naturaleza nueva, una naturaleza de santidad, una naturaleza que aborrece el pecado, porque Yahweh aborrece el pecado. Por eso los hijos de Yahweh aborrecen el pecado, pero los hijos de Satanás aman el pecado. Ahí podemos ver la naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes tú? ¿Las cosas viejas pasaron o sigues en lo mismo? Porque cuando eres nueva criatura, según 2 de Corintios 5:17 dice, y lean conmigo, busquen en la palabra, dice que si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ese hombre tiene que ser diferente, ese hombre tiene que ser limpio, santo. Si antes eras morboso, enfermo, sexual, ahora aborreces todo eso, porque la santidad de Dios está en ti y tú eres puro y todas las cosas la ves pura, porque ves con los ojos del Eterno, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo no ve como el mundo ve, Cristo no mira como el mundo mira, Cristo no siente como el mundo siente. Él es puro, Él es santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, hay síntomas de la muerte espiritual. En lo espiritual también hay síntomas que nos indican que algo no anda bien. Toda enfermedad presenta síntomas, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí también. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué síntomas estamos presentando. Por ejemplo, un síntoma es la pérdida de sensibilidad. Jeremías 8, del 4 al 6 dice, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer, ¿sí? Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor, cuando una persona cae, ¿acaso no se vuelve a levantar? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta y regresa? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? Porque los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar, se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Miren lo que dice este versículo. Hay personas que comienzan a ser insensibles. No se dan cuenta de lo que hacen, no sienten lo que siente la otra persona. La esposa puede estar herida, puede estar llorando, y esos hombres no sienten nada, no sienten compasión, no sienten amor, no sienten arrepentimiento. Si Yeshua vive en ti, cambias, eres diferente, ya no piensas en ti lo que tú quieres, sino en lo que los demás desean. Preguntamos, ¿tiene cura esto? Vamos a ver desde la Biblia, desde el punto de vista bíblico, lo que dice Yeshua. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces, la cura de la insensibilidad espiritual es Yeshua. Búscalo al Señor. Búscalo en oración, búscalo en súplica. Reconoce tus errores. Ven a la vida que es Yeshua. Otro síntoma es pérdida de audición y visión.
Vamos a ver Mateo 13:15. Dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que escuchan con dificultad. Tienen tapados los oídos para no oír. Sus oídos no pueden oír. Eso significa que los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, ¿y cómo nos habla Dios? Porque estas personas así se alteran, ¿verdad? A ver, ¿y cómo nos habla Dios? ¿Cómo quiere que escuche a Dios? ¿Qué es lo que tengo que oír de Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Dios habla a través de la Biblia. Si una persona pasa todo el día leyendo la Biblia, hermanos, y no cambia, esa persona está muerta espiritualmente, solo tiene la Biblia de adorno. ¿Cómo habla Dios? A través de un consejero. ¿Cómo habla Dios? A través de las circunstancias. Él nos muestra y ejemplos y dice, mira, así estás tú, así estás tú. Él nos muestra a través de circunstancias. ¿Verdad? ¿Cómo habla Dios? A veces Él habla a través de puertas que se abren o puertas que se cierran. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 8, 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Ahí le está hablando Dios, en la circunstancia que se le presentaron. El Eterno dice, es la hora de ir, porque se han abierto las puertas en Éfeso. Dios habla a través de milagros. Tú has visto milagros y prodigios, has visto en tu casa el mover del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios habla a través de su voz interna, dentro de ti, algo te está hablando. Tú sientes dentro de ti. Cuando Dios nos habla y cuando Dios nos puede hablar, es cuando nos separamos del pecado. Ahí Dios nos habla, cuando nos separamos del pecado. En Proverbios 15:22, nueva traducción viviente, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Cuando yo busco la voz del Eterno, voy a encontrar cosas que quizás a mí no me gusten. Por ejemplo, si tú vas a buscar a Dios en oración y te dice, pide perdón, tú estás escuchando la voz del Padre. Pero la persona que está muerta espiritualmente, como no tiene sensibilidad, va a escuchar pesadamente. O sea, es como que no quiero oír eso. Yo no le hallo lógica que yo vaya a pedir perdón, que tengo que estarle pidiendo perdón a mi hijo, a mi hija, o no. Yo no voy a estar pidiendo perdón. 3, pérdida del apetito. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Amén. El cuerpo físico necesita comer físicamente, pero el cuerpo espiritual necesita lo espiritual. Por eso el muerto espiritualmente no le gusta conectarse, no le gusta estudiar la Biblia. Tienen que estarle diciendo, oye, hoy día hay escuela radial. Por eso el muerto espiritual no tiene deseos de la palabra, no tiene deseos de la alabanza ni de nada de lo que le venga de Dios. No tiene deseos. No quiero orar, no quiero oír, yo no quiero oír prefiero oír el fútbol. Ahora necesitamos alimentarnos. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Sí? Vamos a alimentar al espíritu. ¿Cómo? A través de la lectura, del estudio bíblico. ¿Sí? Ahí vamos a alimentar al espíritu. En oración alimentamos el espíritu. Nuestro espíritu se alimenta y se vivifica en oración, intimando con el Padre, intimando con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, intimando. Cuando nos congregamos, deseamos estar ahí. Ya quiero estar ahí, ya estoy imaginándome que estoy con mis hermanos adorando a mi Señor. Cuando nos congregamos, cuando
Nos deleita la música que adora a nuestro Padre. Adoramos al Padre con alabanza. Me gusta escuchar la alabanza. Quiero sentir esa presencia, darle de mí a Él con mi adoración. Quiero escuchar la alabanza. Cuando ayunamos, cuando separamos un tiempo para romper ataduras, para romper ligaduras a través del ayuno, cuando participamos del Pesaj, amén, cuando servimos, escriban por favor, cuando servimos a Yahweh, cuando le servimos, cuando trabajamos por Él, cuando una persona no quiere hacer nada de estas cosas, ha perdido el apetito espiritual. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que todo lo de Él sea un deleite, ir al culto, adorar, servir, estar ahí, arrodillarse, clamar, cubrir. Pero cuando comienzas a morir espiritualmente, te haces insensible. Por eso la muerte espiritual, la causa de la muerte espiritual es el pecado. Escríbalo ahí. Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, el pecado es apartarme de Dios, es ir en pos de otras cosas y de no buscarlo al Señor. Eso es pecado, la persona que deja a Dios por otras cosas. Toda enfermedad tiene una causa y va a hacer algo en el cuerpo, pero también toda enfermedad tiene una cura. Pero hablemos espiritualmente. Y yo les dije, la cura es Yeshua. La cura es Yeshua. Él murió por los pecados. Él destruyó el pecado. Él anuló el decreto de muerte. Por eso Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua vino a quitar el pecado del mundo. Si Yeshua vive en ti, Él quitó el pecado del mundo. Él venció a la muerte, destruyendo el pecado, limpiándonos y haciéndonos libres de todo pecado. Por eso tenemos que analizarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra casa? No, con tal que yo no lo haga, poco a poco te va a alejar, poco a poco vas a ir muriendo. Todo puede tener un lugar y todo puede tener una importancia, pero Dios no es nada para las personas que están muertas espiritualmente. Toda enfermedad, si se detecta a tiempo, se puede tratar. Que si tú has detectado que estás muriendo espiritualmente, tienes que poner manos en el asunto. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y nos habla, nos dice, mira, eso está mal. Ve y pide perdón a tu esposa. Reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu esposo. Perdona, soporta que yo estoy contigo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí hay vida en esa familia, en esa persona. El Espíritu Santo acude cuando tú le dices, ven Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo. Si tú ves que estoy muriendo, resucítame, sopla aliento de vida sobre mí. El Padre anuló todo decreto de muerte, pero contra aquellos que están dentro del reino, contra aquellos que han puesto a Yahweh como su habitación, como su morada, ninguna plaga penetrará esa morada. Para los que habitan dentro de él, para los que están dentro de su cobertura, ahí están protegidos, no los que están en el pecado. Los que están en el pecado están fuera, están sin el castillo, están sin el abrigo, están sin la cobertura. Satanás los va a destrozar. Porque solamente, dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra, el que mora bajo, está dentro de esa protección divina. El que dice, Yahweh, esperanza mía y mi castillo en quien yo confío. La muerte espiritual tiene mucho que ver con la falta de confianza en que algo mejor está por venir en mi vida. ¿Sí? La falta de confianza en que algo mejor está por venir a mi vida. Tienes que creerle a Dios.
Si tienes al Todopoderoso, tú tienes algo grande viene para mí. Yo sé que Dios tiene preparadas grandes cosas para mis hijos, para mi familia. Esas personas están vivas espiritualmente, pero las muertas espiritualmente son las que no, siento que todo va a ir mal, no se va a poder. Yo creo que ya estamos perdidos, ya nos viene la muerte, que Dios reprenda al enemigo. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Shalom.